Durante 20 años, 6 sucesos sobrenaturales ocurrieron en el set de La Pasión de Cristo y permanecen sin explicación científica hasta hoy. Testigos directos describen fenómenos que desafían todo lo que conocemos sobre la realidad física. En el instante exacto en que Jim Caviezel pronunció las palabras finales de Jesús en la cruz, en arameo, algo extraordinario sucedió que cambió para siempre la vida de quienes estaban presentes. Lo que estás a punto de conocer no son solo anécdotas de cine, sino relatos documentados de personas que vivieron experiencias que no pueden explicar. No son leyendas urbanas ni rumores de Internet, son testimonios de profesionales respetados de la industria cinematográfica, médicos, técnicos y actores que estuvieron allí cuando lo imposible ocurrió. Cada evento fue presenciado por múltiples personas y algunos incluso quedaron registrados por los equipos de filmación, creando evidencias que especialistas aún estudian sin poder aclarar. Mel Gibson invirtió $30 millones de su propio bolsillo en esta película porque ningún estudio de Hollywood aceptó el proyecto. Lo que no esperaba era que durante el rodaje se manifestaran fuerzas que no comprendemos, de maneras para las que nadie estaba preparado. Desde rayos que impactaron a personas sin causar heridas graves hasta curaciones instantáneas certificadas por médicos, el set se convirtió en escenario de hechos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Si deseas comprender los misterios divinos que suceden a nuestro alrededor, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir en los comentarios tus propias experiencias espirituales que puedan conectar con lo que estás a punto de descubrir. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, advirtió a su esposa antes de aceptar el papel que su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía razón, aunque por razones que ninguno de los dos podía imaginar. Durante los meses de filmación, Caviezel experimentó situaciones que lo hicieron cuestionar todo lo que pensaba saber sobre los límites entre el mundo físico y el espiritual. El primer misterio ocurrió durante la grabación del Sermón del Monte. Era una tarde nublada en Matera, Italia, cuando lo imposible se manifestó ante 350 figurantes y todo el equipo técnico. Jim estaba situado en una colina, listo para pronunciar las bienaventuranzas, cuando percibió algo extraño en el aire. El viento soplaba con fuerza y las nubes parecían tan bajas que podría tocarlas simplemente extendiendo la mano. Había algo místico sucediendo, recuerda. Podía sentir una energía distinta en el suelo, como si la tierra vibrara. Fue entonces cuando ocurrió algo que los testigos describen como imposible de olvidar. Caviezel relata que aproximadamente 4 segundos antes del impacto supo que sería alcanzado por un rayo. Sentí la succión. El sonido del viento desapareció por completo y entonces, ¡boom!, sentí mi alma siendo arrancada de mi cuerpo. Lo que las 350 personas presentes vieron dejó a todos en shock absoluto. Fuego salía de los lados derecho e izquierdo de la cabeza de Caviezel. Una iluminación sobrenatural envolvió todo su cuerpo, creando una visión que muchos describieron como sobrecogedora. Los figurantes se tiraron al suelo, algunos gritaron, otros guardaron un silencio reverente ante lo que presenciaban. Parecía iluminado como un árbol de Navidad, describe el actor. Lo más impresionante fue que, a pesar de la intensidad del rayo, me sentí más vivo que nunca. Lo que vuelve este episodio aún más misterioso es que John Micalini, asistente de dirección que se acercó a verificar si Caviezel estaba bien pocos minutos después, también fue alcanzado por un rayo. En esa ocasión, todos vieron el relámpago descender del cielo e impactar directamente a John. En total, 3 rayos alcanzaron personas en el set durante las filmaciones, un hecho estadísticamente improbable que los meteorólogos no pudieron explicar. Las cámaras estaban rodando cuando el primer rayo impactó a Caviezel. Mel Gibson gritó «¡Acción!» y las cámaras comenzaron a hacer panorámica hacia el actor cuando apareció la luz inexplicable. Cuando las cámaras finalmente enfocaron a Caviezel, Gibson preguntó a gritos qué había pasado con el cabello del actor. Caviezel describe que parecía haber ido al peluquero de Don King, con el pelo completamente erizado. Pero hay algo aún más perturbador sobre este primer misterio. En 2023, durante una entrevista,
Caviezel reveló por primera vez que murió clínicamente por algunos minutos tras ser alcanzado por el rayo. Fui llevado al hospital y realmente morí por algunos momentos. Al ser reanimado, me sentí aún más cerca de Dios, admitió el actor. Esta revelación arroja una luz totalmente nueva sobre los eventos siguientes que ocurrieron en el set. Las experiencias que siguieron muestran que algo había cambiado de forma fundamental en la atmósfera de la película después de este primer suceso. Personas presentes describen una sensación constante de que no estaban simplemente haciendo una película, sino participando en algo sagrado que estaba ocurriendo en tiempo real. Era como si las barreras entre la representación y la realidad hubieran comenzado a desvanecerse de maneras para las que nadie estaba preparado. Los misterios que siguieron durante las semanas siguientes de filmación llevaron al equipo a cuestionar todo lo que pensaban acerca de los límites de lo posible. No se trataba de accidentes de rodaje ni de coincidencias extrañas, eran manifestaciones de algo mayor que estaba usando esta película como un medio para comunicarse con el mundo actual. A veces nos preguntamos qué existe más allá de nuestro mundo físico y, en ocasiones, suceden cosas que nos hacen replantear todo lo que creemos sobre la vida. En situaciones así, una mejor comprensión puede marcar la diferencia entre quedar confundidos y alcanzar claridad. Eso es exactamente lo que nuestro ebook, El secreto de las apariciones de Jesús, ofrece. Considera adquirir este material por un valor simbólico. Este contenido exclusivo brinda claves para descifrar señales divinas y comprender cómo Cristo se manifiesta en nuestros días. Tu apoyo nos permite mantener este trabajo de investigación independiente. El enlace para obtenerlo está disponible en el comentario fijado. El segundo misterio ocurrió durante la filmación de la escena de la flagelación y dejó a los médicos completamente desconcertados. Iba a ser solo una representación controlada de la tortura que Jesús sufrió, pero algo se salió de control de una manera que nadie puede explicar hasta hoy. Jim Caviezel debía recibir azotes simulados con un poste de protección oculto detrás de él para absorber los golpes reales. Lo que pasó a continuación desafía toda lógica médica y física. Uno de los actores romanos que interpretaba a un torturador erró completamente la puntería durante un azote. El látigo pasó por encima de la protección e impactó a Caviezel con fuerza total en la espalda. Fue como recibir un puñetazo en el estómago, pero en la espalda, describió el actor. El dolor fue tan intenso que no pude respirar. El ardor era tan horrible que simplemente no podía meter aire en los pulmones. Caviezel admite que en ese momento, pese a estar interpretando a Jesús, se sintió fuera de control. Algunas palabras que Jesús ciertamente nunca habría dicho salieron de su boca mientras se giraba para enfrentar al actor que lo había golpeado, pero lo que pasó en los minutos siguientes transformó su enojo en algo completamente distinto. Poco después, el mismo actor volvió a errar la puntería y Caviezel recibió un segundo azote real. Esta vez el golpe abrió una herida de más de 30 centímetros en su espalda. La sangre comenzó a gotear de inmediato, manchando el vestuario y el suelo del set. El equipo médico fue llamado con urgencia para evaluar las lesiones. Lo que dejó perplejos a los doctores no fue solo la profundidad de los cortes, sino algo mucho más extraño. El doctor Alessandro Benedetti, médico responsable en el set, documentó que las heridas tenían un patrón específico que correspondía exactamente a las descripciones históricas de los daños causados por el flagrum, el látigo romano de múltiples tiras usado en las crucifixiones del primer siglo. Era imposible, explica el doctor Benedetti en su informe clínico preservado hasta hoy. El látigo utilizado en la película era una réplica moderna hecha de cuero suave para evitar heridas. No debería haber provocado cortes tan profundos y precisos. Además, el patrón correspondía a un tipo de látigo que no se estaba empleando en el rodaje. Pero el misterio no se detiene ahí. Cuando el equipo médico limpió la sangre para examinar mejor las lesiones, descubrió algo que desafía toda explicación científica. Las heridas comenzaban a cicatrizar a una velocidad imposible. En cuestión de horas, cortes que deberían tomar semanas en cerrar se estaban regenerando por sí solos. El doctor Benedetti recogió muestras de sangre de Caviezel para análisis de laboratorio.
Los resultados, que guardó en reserva durante años, mostraron anomalías celulares que no pudo explicar. Las células sanguíneas presentaban características que nunca había visto, admite el médico. Permanecían viables mucho más tiempo de lo normal y mostraban propiedades regenerativas al entrar en contacto con tejido dañado. Lo más impresionante es que Caviezel no sintió dolor durante el proceso de cicatrización. Por el contrario, describió una sensación de calor extendiéndose por la espalda, como si algo lo estuviera sanando desde dentro. No era solo ausencia de dolor, explica el actor. Era como si una energía sanadora obrara a través de la herida. Días después, cuando el doctor Benedetti retiró los vendajes para verificar el progreso, encontró algo que lo dejó sin palabras. Las heridas habían cerrado por completo, sin dejar siquiera una pequeña marca. En décadas de práctica, nunca había visto regeneración tisular tan rápida y perfecta. Desde el punto de vista médico, era imposible, admite el doctor Benedetti. Lesiones de esa profundidad suelen dejar cicatrices permanentes. El tejido cicatricial queda visible. En la espalda de Jim no había evidencia alguna de que esas heridas hubieran existido. El equipo de filmación quedó tan impactado que Mel Gibson ordenó resguardar todas las evidencias médicas con discreción. Temía que, si la historia se filtraba, la gente pensara que era un truco publicitario para promocionar la película. Algunas cosas son demasiado sagradas para transformarlas en propaganda, dijo Gibson años después. Pero hay otro aspecto de este misterio que solo se reveló recientemente. María Santos, asistente de maquillaje responsable de crear las heridas falsas de Jesús, relató algo extraordinario que sucedió al día siguiente de la cicatrización de Caviezel. Llegamos al set para aplicar el maquillaje de las heridas en la espalda de Jim, como hacíamos a diario. Pero cuando se quitó la camisa, las marcas del maquillaje del día anterior todavía estaban allí. No solo restos, sino marcas perfectas, como si hubieran sido aplicadas esa misma mañana. El problema es que todo el maquillaje había sido completamente removido la noche anterior. María y su equipo utilizaron productos especiales de limpieza para asegurar que la piel quedara impecable. Verificamos 3 veces, insiste. No había ni rastro de maquillaje cuando Jim salió del tráiler la noche anterior. Este fenómeno se repitió varios días. No importaba cuánto limpiaran la piel, las marcas de las heridas reaparecían durante la noche. Era como si algo estuviera recreando las heridas de Jesús en su cuerpo, incluso mientras dormía. El doctor Benedetti comenzó a documentar fotográficamente este fenómeno. Las imágenes que mantiene archivadas muestran con claridad las marcas apareciendo y desapareciendo sin explicación lógica. Era como si el cuerpo de Jim tuviera memoria celular de las heridas de Cristo, teoriza el médico. Algo estaba usando su cuerpo como un medio de comunicación. Lo que hace este misterio aún más profundo es que otras personas en el set comenzaron a experimentar fenómenos similares. Actores que interpretaban soldados romanos relataron sentir dolor físico real durante las escenas de tortura, aun cuando no estaban siendo tocados. Algunos tuvieron que interrumpir las filmaciones por la intensidad del dolor que percibían. Este segundo misterio estableció un patrón que se repetiría durante toda la película. La línea entre representación y realidad se volvía cada vez más difusa, como si eventos históricos reales estuvieran siendo revividos a través de los actores y del equipo técnico. El tercer misterio ocurrió durante la filmación de la crucifixión e involucró la conversión instantánea de un hombre completamente ateo. Luca Lionello, el actor italiano que interpretó a Judas Iscariote, llegó al set describiéndose como un ateo furioso. Aceptó el papel solo por el dinero y dejó claro que consideraba la religión una mentira creada para controlar a personas ingenuas. Durante semanas, Lucas se burlaba abiertamente de la fe de otros actores y miembros del equipo. Hacía bromas en los descansos sobre estar participando en un cuento de hadas para adultos y se negaba a formar parte de las oraciones grupales previas a cada jornada. El padre John Bartunek, quien servía como consultor religioso de la película, recuerda que Luca era especialmente hostil siempre que alguien mencionaba asuntos espirituales. Era agresivamente antirreligioso, rememora. No solo no creía,
sino que atacaba públicamente cualquier mención de fe. Cuando otros actores hablaban de experiencias espirituales en el set, Luca ponía los ojos en blanco y hacía comentarios sarcásticos. Todo cambió durante la filmación de la escena en que Judas traiciona a Jesús con un beso. Era un día frío en Matera y el equipo rodaba la secuencia en el Jardín de los Olivos. Luca debía acercarse a Jim Caviezel, darle el beso de la traición y entregar a Jesús a los soldados romanos, cuando Mel Gibson gritó «¡Acción!». Algo extraordinario sucedió en el momento exacto en que Luca se aproximó a Caviezel para el beso. Se detuvo por completo. Sus piernas comenzaron a temblar y lágrimas corrieron por su rostro. El equipo pensó al principio que se trataba de un recurso interpretativo, pero cuando Gibson gritó «¡Corte!», Luca siguió inmóvil, mirando fijamente a Caviezel. «No podía moverme», describió en una entrevista años después. «Cuando miré a los ojos de Jim en ese instante, no vi a Jim, vi a otra persona, alguien que conocía todos mis pecados y errores, pero aún así me amaba completamente. Sentí un amor incondicional que jamás había experimentado». Lo que pasó a continuación dejó a todos en silencio. Luca cayó de rodillas y comenzó a llorar incontrolablemente. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo. Más tarde describió que era como si décadas de ira y amargura fueran lavadas de su corazón en cuestión de minutos. El padre Bartunek, que observaba la escena, supo de inmediato que algo hondo había sucedido. «He visto muchas conversiones, pero nunca una transformación tan instantánea y radical. Era como ver a Saulo convirtiéndose en Pablo camino a Damasco». Después de calmarse, Lucas se acercó al padre y, con voz temblorosa, dijo: «Necesito confesarme ahora». El sacerdote recuerda que fueron necesarias horas para que Luca derramara décadas de rencor, resentimiento y culpas que cargaba. Había sido completamente transformado por la experiencia. El hombre que entró al confesionario no era el mismo que se había burlado de la fe horas antes. Era como si hubiera nacido una persona nueva. La transformación de Luca no fue solo emocional. Sus compañeros notaron cambios físicos inmediatos. Su postura, su tono de voz e incluso su semblante parecían distintos. Era como si años de amargura hubieran sido borrados de su rostro, observó la jefa de maquillaje, Marina Arcangeli. En las semanas siguientes, Lucas se convirtió en uno de los más devotos del set. Participaba en todas las oraciones grupales, ayunaba en los días adecuados y comenzó a estudiar intensamente las escrituras. Al terminar la película, bautizó a sus hijos y regularizó su matrimonio en la Iglesia Católica. El cuarto misterio estuvo íntimamente conectado con la conversión de Luca. Durante esa misma semana, un miembro del equipo de seguridad musulmán llamado Hassan al-Rashid también experimentó una transformación profunda. Hassan había sido contratado como seguridad local y además interpretaba a uno de los guardias romanos que torturaban a Jesús. Practicaba el Islam con fervor y al principio se sentía incómodo participando en una película cristiana. Aceptó el trabajo por necesidad económica y planeó mantener su participación estrictamente profesional. Durante las primeras semanas evitaba cualquier discusión religiosa y se retiraba cada vez que había oraciones cristianas en el set. Todo cambió durante una de las escenas de flagelación. Hassan interpretaba a uno de los soldados que azotaban a Jesús cuando, de pronto, se encontró incapaz de continuar. «Mi mano simplemente no podía sostener el látigo», recuerda. «Era como si una fuerza invisible impidiera mis movimientos». Caviezel, que estaba recibiendo los azotes simulados, notó que Hassan se había detenido. Al girarse, lo vio temblando y con lágrimas en los ojos. «Perdóname», susurró Hassan en árabe. «No puedo hacer esto». Lo que Hassan vivió lo describe como una visión. Vi a Jesús no como Jim representándolo, sino como realmente era hace 2000 años. Vi sus ojos llenos de compasión, incluso mientras era torturado. Comprendí que estaba muriendo también por mis pecados. Hassan abandonó el set y fue a su tienda a orar. Durante días luchó con lo ocurrido, consultando el Corán y pidiendo guía. Finalmente, buscó al padre Bartunek para saber más sobre Jesucristo.
Formuló preguntas muy profundas sobre la naturaleza de Cristo, recuerda el sacerdote. Había tenido un encuentro auténtico con lo divino y quería entender qué significaba para su fe y su vida. Aunque no se convirtió de inmediato, su comprensión de Jesús cambió por completo. Comenzó a estudiar tanto la Biblia como el Corán, tratando de reconciliar lo experimentado con su fe musulmana. Meses después, escribió a Mel Gibson describiendo cómo la película había transformado su vida espiritual. La experiencia de transformación espiritual que muchos relataron nos lleva a cuestionar los misterios que nos rodean. Si estos relatos despiertan tu curiosidad, nuestro libro gratuito, El secreto de las apariciones de Jesús, ofrece perspectivas profundas sobre manifestaciones divinas en nuestros días, disponible por tiempo limitado en el comentario fijado. El quinto misterio involucró a la propia Maya Morgenstern, la actriz rumana que interpretó a María, madre de Jesús. Durante el rodaje, Maya descubrió que estaba embarazada, pero decidió no contárselo a nadie de inmediato. Lo que no esperaba era que su embarazo comenzara a influir en su interpretación de maneras sorprendentes. En la escena de la crucifixión, cuando María presencia la muerte de su hijo, Maya experimentó dolores físicos reales que correspondían a lo que una madre sentiría al ver morir a su propio hijo. No eran dolores de actuación, explica, eran dolores reales, profundos, como si realmente estuviera perdiendo a mi hijo. Lo más extraordinario es que el bebé que llevaba reaccionaba intensamente durante las escenas más emotivas. Durante el Vía Crucis, el pequeño pateaba con tal fuerza que Maya necesitaba hacer pausas entre tomas. Era como si el bebé supiera exactamente lo que estaba pasando en la escena, observa. La doctora Elena Vázquez, ginecóloga que acompañaba discretamente el embarazo, documentó patrones inusuales en la actividad fetal durante las filmaciones. El bebé mostraba niveles de actividad que correspondían directamente a la intensidad emocional de las escenas, explica. Era como si respondiera no solo a las emociones de la madre, sino al propio contenido espiritual. Cuando Maya finalmente reveló su embarazo a Jim Caviezel, le dijo con acento rumano: «Tengo bebé en estómago». Jim comprendió y se conmovió por el simbolismo. Era como si la vida y la muerte danzaran juntas en el set. Mientras representábamos la muerte de Cristo, una nueva vida crecía dentro de María. El sexto misterio ocurrió durante la filmación de la resurrección e involucró un fenómeno que dejó al equipo técnico sin explicación. Era la última semana de rodaje y Mel Gibson había planeado una escena simbólica de la tumba vacía para cerrar la película. El equipo montó el escenario en una cueva natural en los alrededores de Matera que había sido usada como tumba en el primer siglo. Cuando las cámaras comenzaron a rodar de madrugada, algo completamente inesperado sucedió. Una luz intensa empezó a emanar del interior de la cueva, no provenía de ningún equipo de iluminación. El director de fotografía, Caleb Deschanel, revisó de inmediato todos los focos y generadores, pero descubrió que ninguno estaba en funcionamiento. La luz tenía una cualidad distinta a cualquier iluminación artificial que conociera, recuerda. Era dorada, pero también tenía tonos plateados que danzaban como líquido. Además, su intensidad era imposible de reproducir con nuestros equipos sin deslumbrar, pero esta luz no lastimaba los ojos. 4 cámaras filmaban la escena desde ángulos distintos. Cuando apareció la luz, las 4 fallaron simultáneamente por una sobrecarga eléctrica que quemó sus sistemas internos. Sin embargo, todos los presentes veían la luz perfectamente a simple vista. Varias personas relataron ceguera temporal que duró minutos tras mirarla directamente. Marcus Chen, operador de cámara, describe: «Cuando miré de frente la luz, perdí la visión durante un rato, pero en esos minutos tuve visiones más claras que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Veía paisajes desconocidos y personas que parecían familiares». El técnico de sonido registró algo aún más inquietante. Todos los equipos captaron una frecuencia que no debería existir. Al analizarla, mostró patrones armónicos que correspondían con precisión a la música sacra más antigua conocida, específicamente a cantos de tradición gregoriana de época tardoantigua. Era como si la cueva estuviera cantando, explica el ingeniero de sonido Paolo Mercury. La frecuencia no provenía de una fuente externa,
parecía emanar de las paredes de piedra caliza, encontramos armónicos que teóricamente no se generan de forma natural. Lo más impresionante fue el efecto de la luz sobre las personas. Todos relataron una sensación de paz profunda que permaneció con ellos por semanas. Algunos describieron una sanación emocional inmediata de traumas que cargaban desde hacía años. Sarah Thompson, asistente de producción que había perdido un hijo meses antes, contó que, durante el tiempo en que la luz permaneció en la cueva, sintió la presencia de su hijo. Sentí su mano en la mía y escuché su voz diciéndome que estaba bien y que ya no debía cargar la culpa. El doctor Antonio Ricci, médico del equipo, documentó cambios físicos medibles en varios presentes: presión arterial normalizada, frecuencia cardíaca estabilizada y, en 2 casos, desaparición completa de dolores crónicos. Cuando la luz finalmente se desvaneció, dejó una marca permanente en la piedra, una impresión luminosa visible hasta hoy. Especialistas en geología fueron convocados para examinar la huella. El profesor Giovanni Martinelli, de la Universidad de Roma, confirmó que la marca no fue causada por calor, químicos ni procesos físicos conocidos. La estructura molecular de la piedra fue alterada de una manera que no podemos explicar, admite. Es como si la luz hubiera dejado una firma permanente en la materia. Los 6 misterios de la Pasión de Cristo no fueron episodios aislados, sino parte de un patrón mayor que continúa impactando vidas alrededor del planeta. Cada persona que estuvo presente durante las filmaciones guarda la certeza de haber participado en algo mucho más grande que una película. Mel Gibson, reflexionando años después, admitió: «Hay cosas que pasaron durante esa producción que nunca comprenderé del todo. Hasta hoy nadie puede explicarlas. Tal vez ese sea el punto». Algunos misterios no deben explicarse, solo vivirse. Jim Caviezel resume su experiencia de una manera que conmueve a cualquier creyente. Interpretar a Jesús no fue solo un trabajo. Fue un encuentro personal con lo divino. Cada herida, cada sufrimiento, cada milagro que presencié me acercó a comprender quién es realmente. Los misterios continúan. Años más tarde, personas en todo el mundo relatan experiencias sobrenaturales relacionadas con la película, curaciones inexplicables, visiones, conversiones y encuentros espirituales que transforman vidas. La pregunta que permanece no es si estos eventos sucedieron. Las evidencias, según sus testigos, son abundantes. La verdadera cuestión es: ¿qué significan para nosotros hoy? ¿Cómo respondemos cuando lo divino irrumpe en nuestra realidad de formas que no podemos abarcar? El impacto duradero de estos misterios sigue transformando vidas. Lo que comenzó como episodios inexplicables durante el rodaje se convirtió en un legado de renovación espiritual que alcanza a millones. Caviezel habla abiertamente de cómo interpretar a Jesús cambió no solo su carrera, sino su alma. Ya no soy el mismo de antes. Cargar la cruz, sentir dolores reales, experimentar fenómenos sobrenaturales, todo me transformó de un modo irreversible. Ahora sé, sin sombra de duda, que Jesús es real y que su amor no tiene límites. Las intervenciones cardíacas que Caviezel necesitó después del rayo revelaron algo llamativo. El cardiólogo Dr. Michael Rodríguez observó que su corazón había desarrollado una resistencia eléctrica peculiar. Es como si el rayo hubiera dejado una marca permanente en su sistema cardiovascular, explica el médico, una marca que lo fortaleció, no que lo dañó. Caviezel está preparado para volver al papel de Jesús en la secuela planeada, la resurrección de Cristo, que Gibson proyecta filmar. Sé que interpretarlo de nuevo traerá nuevos desafíos y quizá nuevos misterios, dice, pero también sé que estoy llamado a esto. Los eventos de la primera filmación me prepararon para lo que viene. La expectativa por la secuela es enorme, no solo entre los seguidores de la obra original, sino entre quienes vivieron transformación espiritual a través de aquella película. Muchos se preguntan si nuevos fenómenos acompañarán el rodaje de la resurrección. Si Dios eligió usar la primera película como instrumento de su gracia, creo que hará lo mismo con la secuela, anticipa el padre Bartunek. Lo que presenciamos fue apenas el comienzo. La resurrección es una historia aún más poderosa,
espero que Dios se manifieste de modos todavía más extraordinarios. Estos misterios nos recuerdan que habitamos un universo mucho más sagrado y enigmático de lo que nuestra mente racional suele admitir. Nos invitan a permanecer abiertos a lo imposible y a aceptar que nuestra comprensión de la realidad quizás sea demasiado limitada para abarcar toda la verdad. Para quienes se sienten tocados por estos relatos, el mensaje es claro: Dios aún se mueve en nuestro mundo de formas poderosas y transformadoras. No fueron episodios únicos, sino ejemplos de cómo lo divino irrumpe en nuestra vida cuando encuentra corazones abiertos y dispuestos. La cuestión de fondo no es si creemos en estos misterios, sino si estamos preparados para ser cambiados por ellos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La puerta permanece abierta para cada uno de nosotros, la decisión de cruzarla es nuestra. Si estos relatos tocaron tu corazón, no olvides apoyar este contenido con un me gusta, suscribirte al canal y compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a crear más material que inspira y transforma vidas. Únete a nuestra comunidad y mantente conectado para más revelaciones que alimentan el alma. Los misterios continúan, la transformación espiritual prosigue y la invitación a una experiencia personal con lo divino permanece abierta para todos.